reina merece su cariñito. Y para que disfrute su día como merece, entregaremos un bono de 1,500 pesos a 1,000,000 de madres a través de su tarjeta Supérate o Remesas Banreservas. Busca más información en superate.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. A celebrar con mamá, equipando su hogar en L&R Comercial. Hasta un 35% de descuento en la marca Bacon y colchones de la reina. Freidora de aire Bacon 8 litros. Antes 5,995, ahora 4,495. Estufa Bacon de 20 pulgadas, antes 10,495, ahora 7,995. Colchón postopédico de la reina de 54, antes 25,995, ahora 23,495. Colchón postopédico de la reina de 60, antes 27,495, ahora 24,995. L&R Comercial este año se convirtió en el escenario perfecto para celebrar con mamá. L&R Comercial, donde todos califican. Algunas restricciones aplican. Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El siguiente programa es clasificación A para toda la familia. Saludos, buenas tardes, amigas, amigos que se dan cita de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por su programa Al Detalle que se transmite en el canal 20 de Teleradio América. Aquí estamos hoy miércoles ombligo de la semana con el señor Ramón García Taveras y hoy especialmente con nosotros el doctor Manuel Escoto. Bienvenidos, chicos. Bueno, gracias Dancel, gracias a los amables televidentes que todas las tardes a las 4 en punto, pues nos sintonizan en este canal 20 de Teleradio América, un canal caracterizado por programas de opinión, muchos de ellos objetivos, veraces y concretos. Yo estoy feliz y contento de tener aquí un distinguido jurista como invitado, Danzo. Bueno, así es, de la casa. Tenía unos días que estaba... No lo había visto en el tiempo que tengo aquí. Pero es de la casa. Sí. Parte de la televisión dominicana, de la televisión, cuando era horarios más tempranos, de 3 a 4 de la tarde por televisión solamente. Mira, antes de entrar en detalle con el doctor, debemos informar a la población que hay 3 provincias que se mantiene la alerta del Centro de Operaciones de Emergencia sobre las lluvias. 3 provincias se mantienen en alerta amarilla y 14 en alerta verde por incidencia de una vaguada. Ayer, pues, al mediodía, 10:30 por ahí, cayó un torrencial aguacero en el Gran Santo Domingo con mayor impacto en el Distrito Nacional. Así es que manténganse ustedes en sintonía con todas las informaciones que emanan del COE, alerta también a los informes de lo que era la antigua Oficina Nacional de Meteorología, hoy Dirección General de Meteorología. ¿Por qué? Porque el cambio climático es brusco en cualquier momento. Ayer el sol fue radiante en las primeras horas del día. ¿Quién iba a decir
que próximo a las 10:30 de la mañana, pues el cielo se iba a cerrar en agua, y así fue, cayó gran cantidad de lluvia, pero hasta la 1 más o menos de la tarde ahí ya se alejaron las lluvias. Bueno, lo que pasa es que aquí usted sabe que estamos acostumbrados a un clima que yo entiendo, en este caso, tengo que decirle que creo que meteorología hace una tremenda labor, pero todavía seguimos con los tiempos de que falla. Entonces usted a veces está esperando, pero no sabe qué esperar, porque por ejemplo usted mencionó 3 provincias en alerta amarilla, pero tenemos 14 en alerta verde. Sí, pero fíjese como usted mencionaba, aquí te dicen que tú estás en alerta verde, pero son pocas o se pueden nombrar las ocasiones donde a ti te dicen para la tarde, para el fin de semana, desde tempranas horas. O sea, a ti es como para que tú te pases todo el día con la ropa de pelea. Y son de las cosas que tú a veces como que dices, óyeme, pero si tú me dices más o menos para la tarde, yo trato de ver qué hago en la mañana. Claro, el que puede, porque a veces usted está toda la mañana ocupado en un horario o en lo que sea. Pero aquí entiendo que se está tratando de hacer una ardua labor, pero estamos bastante lejos con el tema de las informaciones. Lo malo es que cuando aquí hay alertas amarillas, si llueven es porque ya el cielo está saturado y espere desastre, espere problemas, espere situaciones. Bueno, sí, es que las alertas nunca son tan precisas, Dancer. Aquí en el trópico es un poquito difícil tener tanta precisión. Eso es en el Mediterráneo, por allá, por Europa, por Estados Unidos, que se dicen va a nevar, va a caer nieve en tiempo de invierno. Mira, cae nieve, de verdad que sí. Se recoge todo el mundo. Así mismo es. Pero aquí hay zonas que anuncian lluvias y no se producen la lluvia casi nunca, como es la región noroeste, por ejemplo, y otro punto del país, donde se anuncian grandes torrenciales y es difícil que esos torrenciales se produzcan. Eso es así. Pero vamos sin embargo, hay zonas como Bonao, Monteplata, Bonao llueve todos los días, Villa Altagracia, Puerto Plata, que son zonas que permanentemente el nivel de pluviometría es bastante alto. Bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Bueno, señores, yo creo que es verdad, aquí tenemos diferentes planos, porque por ejemplo, una noticia que está rodando con fuerza, con firmeza desde el día de ayer fue, por ejemplo, la publicación en prácticamente todos los medios posibles de la noticia del señor Castillo, que hizo ya, ¿verdad?, de forma pública que se le restauró su visado por parte de Estados Unidos. Entonces yo entiendo que para la clase política, como ha sido un caso de tanto movimiento desde que pasaron las elecciones, pues yo lo veo como que eso fue un golpe, bueno o malo, para todo el mundo, porque al oficialismo ese anuncio no le cae bien, no importa lo que nadie diga. ¿Por qué? Porque aquí se ha hablado de que la embajadora aparentemente ha dado declaraciones como de que aquí hubo personas que fueron perjudicadas por chismes, no por cosas propiamente de fondo. Exacto, entonces aparentemente estamos empezando por ahí. Ustedes saben que ese tema del visado, los casos judiciales de Gonzalo fueron bastante bailoteados en todas las esferas, pero bueno, públicamente ya él ha dicho y agradece, ¿verdad?, al gobierno de Estados Unidos la restitución de su visado. Bueno, realmente la restitución del visado del amigo Gonzalo Castillo, una persona afable, amable, buen amigo, caballero, de verdad que sí, tuve la oportunidad de en múltiples ocasiones compartir con él de cara al proceso electoral del año 2020, cuando fue candidato presidencial. Pero, ahí viene el pero. Señores, Gonzalo Castillo, que está atravesando por un proceso judicial que todo parece indicar que saldrá airoso de este proceso judicial. Pero hablábamos fuera de cámara con nuestro distinguido invitado que Gonzalo Castillo, bueno, y Dancer lo deja entrever en su comentario, Gonzalo Castillo lo que viene a hacer en el PLD es la tea de la discordia. ¿Por qué? Porque solo lo quiere el presidente de esta entidad política. Gonzalo Castillo, su candidatura
fue la que provocó la hecatombe, la que provocó la explosión, la que provocó la renuncia nada más y nada menos que del presidente de esta entidad política, el doctor Leonel Fernández, quien gobernó la República Dominicana un mandato, 96-2000, y 2 mandatos consecutivos, 2004-2012, y se dio la antorcha a Danilo Medina. Todos muy bien recordamos que Danilo Medina, de cara a las elecciones del año 2012, no prendía, estaba estancado. Hipólito Mejía mantuvo una ventaja, si se quiere, bastante cómoda, de casi entre 20 y 25 puntos, hasta tanto el PLD se unificó. Recuerdo muy bien el intento de salir como candidata o precandidata presidencial de Margarita Cedeño, en ese entonces de Fernández, era la esposa del expresidente Leonel Fernández. Eso, pues, además los ingenieros constitucionalistas, como se le llamó, que todo abogado porque Leonel Fernández podía aspirar a un tercer mandato consecutivo porque la Constitución no se lo prohibía. En ese momento fue modificada en el 2012, en consecuencia no afectaba el mandato presidencial en curso, que era el de Leonel Fernández. Todos recordamos eso muy bien. Entonces, recordamos también muy bien que Leonel Fernández tuvo que convertir al PLD en una gran maquinaria electoral donde se crearon 3 frentes para adversar a Hipólito Mejía. Uno que encabezaba el propio candidato presidencial, Danilo Medina, otro que encabezó el presidente de la República y presidente del PLD en ese entonces, Leonel Fernández, otro que encabezó la candidata vicepresidencial Margarita Cedeño de Fernández, y eso pues llevó al país a votar por Danilo Medina. Entonces Danilo Medina, luego de asumir la rienda del poder, inmediatamente se quitó ese traje de lo que llamaríamos del agradecimiento y comenzó a ver a Leonel Fernández como su peor adversario. Y todos sabemos en qué concluyó esa rivalidad a lo interno del PLD, en el desplazamiento del PLD del poder en el año 2020, producto de la imposición de Gonzalo Castillo como candidato presidencial. Y ahora, para ceder la palabra a Dancer y a nuestro distinguido invitado, ahora parece ser que, como decía un adagio popular de la lucha libre que presidía Jack Veneno, todos los caminos conducen a nuevas fricciones y posibles divisiones en el PLD. Yo siento que usted está siendo demasiado elegante y demasiado orondo y parcial con ese tema, porque Gonzalo simplemente agradeció que le dieran su visa nuevamente, que se le habían quitado. Eso fue lo único que le hizo. ¿Por qué usted tiene que salir con toda esa historia y ponerle título de manzana de la discordia, que viene a haber fricciones? Porque es lo único que hizo como ser humano. O sea que yo no puedo decir públicamente, porque sea un dirigente político, que gracias a Estados Unidos por darme mi visa. Eso fue lo único que le hizo. Pero discúlpeme, porque eso fue lo único que le hizo. Él no ha hecho más nada. Hay un aspecto que resulta interesante con que le hayan otorgado su visa. Bienvenido sea. Mucha gente que sin visa no pueden vivir. Tal vez Gonzalo Castillo era uno de esos que no puede vivir sin visa. Sin embargo, a mí como abogado me preocupa algo de ese visado, no que se lo hayan otorgado, sino del pronunciamiento de la representante diplomática de los Estados Unidos en República Dominicana. ¿En qué sentido? En la influencia que ejerce la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en el Poder Judicial Dominicano. Sin duda alguna, ejerce una gran injerencia. Y que Gonzalo Castillo se le está conociendo, creo que está pendiente del fallo de su audiencia preliminar, donde él está siendo juzgado por actos de corrupción y una serie de tipos penales que conjugan los actos de corrupción a los cuales se le vincula a él por el Ministerio Público. Un Ministerio Público que generalmente obedece a todos los designios de la Embajada norteamericana, porque son ellos que lo forman. Ellos se sienten orgullosos de trabajar con los norteamericanos. Entonces, podría ser el otorgarle la visa que le fue cancelada producto de la investigación del Ministerio Público y de la acusación que posteriormente le formuló a Gonzalo Castillo. Le canceló la visa el consulado de los Estados Unidos. Ahora, al restituirle la visa a Gonzalo Castillo, ese Ministerio Público que encabeza la Procuradora General de la República y el Procurador General adjunto Camacho,
que dirigieron la investigación contra Gonzalo Castillo, es posible que con esa restitución la Embajada de los Estados Unidos le esté desacreditando el tipo de investigación que están haciendo. Y eso era de verse venir. Producto de que la mayoría de los casos en los cuales han participado los investigadores del Ministerio Público y la posterior formulación de acusaciones han venido desvaneciéndose y desacreditándose. Entonces ese puede ser un golpe de efecto en contra de los representantes del Ministerio Público en República Dominicana. Lo estoy viendo como abogado, como actor del sistema de justicia. Bueno, yo pienso que la apreciación de Manuel Escoto, el distinguido jurista que nos acompaña en el día de hoy, es correcta. Y yo me siento identificado con esos pronunciamientos suyos, Escoto, porque sin duda alguna el Ministerio Público independiente, que este gobierno cree que descubrió el agua tibia y descubrió la Coca-Cola de independiente. Una figura que se ha popularizado, si se quiere, porque repite y repite hasta que quede aquí en la mente de la gente. Pero, repite que algo queda. Pero realmente eso existía. Ahí tenemos el Consejo del Ministerio Público, ahí tenemos los mecanismos que se emplean y que se siguen empleando para seleccionar a personas que van a ocupar una posición en el Ministerio Público. El único que era designado por decreto del Poder Ejecutivo, el Procurador General de la República, el Fiscal Internacional y 6 más. Pero ¿qué sucede? Ahora sigue siendo igual, porque el Poder Ejecutivo es que somete a la terna para designar al Procurador General de la República. Pero, según ese Consejo del Ministerio Público, los fiscales son de carrera, son en base a formaciones. Entonces ese Ministerio Público que realmente desde el año 2020 para acá ha fabricado, ha construido expedientes fofo en ocasiones. No, porque son fofo y son sin mucha base. Y eso tiene una razón de ser que data de la reforma constitucional del 1994, cuando la crisis electoral del 94, que trajo como consecuencia que se le redujeran 2 años a la presidencia de Joaquín Balaguer y que se reformó la Constitución para reducir esos 2 años y que en la misma se trajo a la Constitución de la República lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, que le quitó la potestad al Senado de escoger los jueces de las altas cortes y los jueces de corte de apelación y jueces de primera instancia y juzgado de paz, que antes eran escogidos por el Senado. Yo entiendo que ahí comenzó a debilitarse la institucionalidad, cuando se le quitó esa capacidad a los senadores de escoger a los representantes del Poder Judicial. ¿Por qué esto así? Porque la función de un legislador es legislar y representar. Exacto. En el momento en que los senadores escogían a los jueces de las cortes, que nada más había una sola antes, que era la Suprema Corte de Justicia, la Alta Corte era la única que había, y que regía las funciones del Poder Judicial, las cortes de apelación, los jueces de la Corte de Apelación y los jueces de primera instancia eran escogidos por el Senado de la República, tal cual son escogidos los miembros de la Junta Central Electoral y los miembros de la Cámara de Cuentas. Era la misma función, en su función de representación. Entonces, en esa oportunidad se escogían abogados de ejercicio que tenían, se le imponían ciertas condiciones para ser presentados como candidatos a ser jueces. Los jueces de paz con 2 años de ejercicio, los jueces de primera instancia con un mínimo de 4 años de ejercicio, los jueces de corte con 12 años de ejercicio y creo que los jueces de la Suprema Corte de Justicia con 16 años o más de ejercicio. Tal vez no había la Escuela Nacional de la Magistratura, pero sí había una conciencia de ejercicio profesional entre los jueces que administraban justicia antes, que era que en materia civil habían sido demandados o habían sido demandantes, en materia penal, querellante o querellado, y en el juzgado de paz habían desalojado, habían defendido a uno que hubiese sido desalojado por falta de pago de alquileres, una serie de los procesos que están propios de esos sistemas. Ahora, los jueces de ahora son una especie de formado en laboratorio, que es la Escuela Nacional de la Magistratura. Exactamente. Que con 2 años, con recién graduado, sin ningún tipo de ejercicio, a veces sin el C4, ingresan a la Escuela Nacional de la Magistratura y que no conocen cuáles son los padecimientos del sistema de justicia.
No han quemado toga, como dicen. No han quemado toga, no han sudado corbata, no se le ha manchado el birrete del sudor en la cabeza. Entonces eso ha traído como consecuencia de que son jueces que son muy débiles al momento de fallar. Bueno, distinguidos, vamos a una breve pausa porque tenemos que cumplir con compromisos comerciales. Claro, de eso que Amigas, vivimos. amigos, con su anuencia, pausamos. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Felicidades, mami. Eres mi reina de mi corazón. Gracias, mi niña. Es para la reina de la casa. Qué detalle tan hermoso. La reina merece su cariñito y para que disfrute su día como merece, entregaremos un bono de 1.500 pesos a 1.000.000 de madres a través de su tarjeta Supérate o Remesas Banreservas. Busca más información en superate.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión el proyecto del Código de Trabajo, pieza que fue ampliamente estudiada y contó con el voto favorable de los legisladores presentes. Asimismo, refrendó en primera lectura el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Viales, Escuelas, Hospitales y Presas que están suspendidas. También ratificó en única discusión un acuerdo suscrito entre los gobiernos dominicano y de Guinea Ecuatorial sobre la supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos oficiales y de servicio por 90 días. Además, los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, así como representantes de las altas cortes integrados por Napoleón Esteves Lavandier, Ignacio Pascual Camacho, Anselmo Alejandro Bello y Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, recibieron en el Congreso Nacional la antorcha con el fuego olímpico en ocasión de la celebración en el país de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por parte del comité organizador encabezado por el periodista José Monegro. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios.
Seguimos aquí, amigas, amigos, en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Miércoles 27 de mayo y empieza a sentirse la brisita del fin de semana de las madres. Ramón García, Manuel Escoto. ¿Qué brisita navideña? Tú decís brisita calurosa, porque estamos que es en verano. Usted me excusa, pero hace días que esa anda rodando según los anuncios gubernamentales. Yo no me puedo referir a eso. Bueno. Mire, yo quiero aprovechar al doctor Escoto, un jurista prestante de vasta experiencia, para escuchar su parecer con relación al anuncio y de hecho de Jean Alain Rodríguez de asumir su propia defensa. Su defensa técnica inmediatamente llegó al tribunal. Hoy entró como un gallito de pelea, cuestionando el poder otorgado a los abogados del Estado. Entonces, me gustaría escuchar su parecer. Mire, sobre el poder otorgado a los abogados del Estado Dominicano, hace tiempo que en la comunidad jurídica viene existiendo un cuestionamiento. El Estado Dominicano, creo que a iniciativa, no sé si del Ministerio Público o del entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se contrataron una serie de abogados otorgándole un porcentaje de los beneficios que generen los bienes recuperados durante los procesos penales que se han iniciado y que están en curso contra funcionarios del pasado gobierno. Hay criterio de que esos abogados no debieron ser contratados directamente, sino que debieron contratarse mediante concurso público a la luz de lo que establecía la antigua ley 340-06 y la actual ley de compra y contrataciones de bienes y servicios del Estado, en el sentido de que se presentaran con propuestas económicas. Entonces, se ha visto que el trabajo de persecución y recuperación de los bienes que se han recuperado es producto de un trabajo bien o mal que ha estado haciendo los representantes del Ministerio Público, que se quejan, al igual que los jueces, que solamente reciben un salario del cual se están quejando, que es mínimo. Sin embargo, esos juristas que están participando en esos procesos, que van a presentar conclusiones, porque al final los expedientes quienes lo conforman y quienes lo instrumentan son los fiscales, y son quienes presentan las acusaciones ante los jueces. Y ellos van allí a presentar sus conclusiones, unos y otros a coincidir con los dictámenes del Ministerio Público, que es como se llaman las conclusiones que presentan los fiscales ante los tribunales. Y hay muchos de ellos que en su momento, en la medida que se vayan liquidando esos bienes, van a recibir un 10%, imagínense, de 10,000 millones de pesos, ¿cuánto va a recibir ese equipo de juristas? Bienvenido sea que se lo gane. Yo me lamento no ser parte de ellos. Cualquiera. Se estima que esos juristas van a recibir, para repartirse, si es que no se han estado repartiendo, más de 5,000 millones de pesos. Pero no se violentó el principio de igualdad que establece la ley de contrataciones públicas, pues son contrataciones públicas donde debieron participar todo aquel abogado que tenía interés de representar los intereses del Estado Dominicano. Se entregó grado a grado, como decía en el argot. Grado a grado. Ahí nada más se benefician lo que querían beneficiar. Lo que querían beneficiarse, los escogidos. Entonces, eso ha sido muy cuestionado en la comunidad jurídica. Incluso ha sido pronunciamiento, no solamente Jean Alain ha estado objetando eso. Yo participé en el caso Antipulpo y algunos colegas de la barra de la defensa estuvieron cuestionando la legitimidad y la legalidad de la presencia de esos abogados como actores civiles. Ahora yo también le quiero consultarle algo aquí de manera pública, para el que también se le ocurre esa pregunta, pero que no pueda hacérsela a usted o a cualquier otra persona. Si a usted le paga, en este caso a nivel de justicia, tengo que hacer ese hincapié, a nivel de justicia, como fiscal, como demás,
Una pregunta, ¿sí? ¿Por qué usted, de una forma u otra, para utilizar esa palabra, por qué usted también tiene que comisionar con los resultados suyos? Eso es... Porque ya usted está discutiendo la parte de que fueron elegidos, que no debió ser así. Escogidos de grado a grado. Pero ¿por qué tienen que estar comisionando por su trabajo? En el caso de justicia. Porque ¿por qué? pactaron una comisión con el Estado Dominicano para que los representara. Pero eso no debería ser, a nivel judicial, eso no debería ser legal tampoco. Un pacto quota litis. Sí, todos los abogados al momento de una contratación tienen que firmar un contrato pacto quota litis para beneficiarse de los beneficios de la litis. Ahora, lo que se cuestiona no es el contrato en sí, sino la manera como se contrataron. O sea, que debieron participar, no escogidos directamente, sino escogidos mediante sorteos. Para tal o cual caso, necesitamos tantos abogados que presenten sus credenciales y su propuesta económica, porque así es que se hacen los concursos del Estado. Claro, claro. Pero, doctor, vimos a un Jean Alain muy desafiante. Primero subió a estrado sin tocar mi red. ¿Y por qué? Y debe agregarle algo. ¿Y por qué se cuestiona que no fue así? Hubo un precedente. Okay. Creo que durante la gestión de Víctor Céspedes o del doctor ha ido de tiempo el Bello Rosa, cuando era Virgilio Bello Rosa, procurador general de la República, donde el Estado... Que le renunció a Hipólito. Sí, donde ahí entró Víctor Céspedes entonces. Sí. Que se contrataron los servicios de 12 representantes del Ministerio Público a porcentaje de los beneficios que generara un litigio que llevó el Estado Dominicano. Creo que fue el doctor Cadena Moquete que representó en esa oportunidad. Y la decisión fue a favor del Estado Dominicano, y al doctor Cadena Moquete hubo que pagarle un porcentaje del beneficio que generó la recuperación de esos bienes en su condición de representante del Estado. Entonces, se ha establecido por qué, si los fiscales son los que hacen la investigación y presentan las conclusiones y tienen la representación del Estado de manera legal, como lo hacen ahí, también lo hacen en la jurisdicción contenciosa administrativa, porque ellos no son beneficiarios del resultado de ese litigio, si son ellos los que realmente hacen el trabajo, y no los colegas que ha contratado directamente el Estado Dominicano. Pero, doctor, siguiendo ya con el análisis de este caso, que es un caso que data desde el inicio de la presente gestión de gobierno, que concluyó toda la medida de coerción que se establecieron, todos los plazos han concluido, y finalmente, después de casi 6 años, es que estamos conociendo el juicio a fondo. 6 años transcurridos. Mire, hay una constante que en las jurisdicciones penales los casos se prolongan más de lo establecido por el Código Procesal Penal, por la antigua Ley 76-02 y por el actual Código 97-25, donde establece, el primero establecía que el plazo para el proceso penal debía no pasar de 3 años, después fue ampliado, creo, por la Ley 140-15, algo así, -10, algo así, la 10-15, algo así. Fue ampliado el plazo a 4 años. En la actual legislación, el plazo también es de 4 años. Sin embargo, los procesos duran muchísimo tiempo, pero lo peor de esa situación es que se les está atribuyendo a los incidentes que generalmente presentan la defensa, la parte dilatoria, pero eso es responsabilidad de los jueces que acumulan esos incidentes para hacer y que no lo fallan a tiempo y lo posponen los fallos, posponen y fijan en vez de fallarlo inmediatamente y darle continuidad al proceso. Entonces, si lo fallaran inmediatamente, los plazos no se pospusieran por tanto tiempo. Entonces, a una gente la someten a un juicio largo, prolongado, usted pierde horas laborales, los abogados pierden horas laborales, la persona pierde tiempo con su familia, y para después venir y pronunciarte un no al lugar o un descargo, ¿quién compensa el tiempo perdido? Iniciar un recurso para seguir aplazando los plazos. A eso yo creo que debe haber una resolución del Consejo del Poder Judicial que le establezca una reglamentación a que se respeten los plazos, a que le impongan a los jueces y a las partes a que esos plazos
terminen en tiempo, y si se pasan del tiempo, que se declare supervención. Bueno, realmente hay muchas cosas de que hablar con relación a eso, pero vamos a dejar a Jean Alain tranquilo. Y yo quiero... Entonces, usted lo ha criticado mucho ahí, que si Gallito, pero él está en todo su derecho de defenderse. Con barra o su propia defensa. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, en este momento, creo que sus abogados, creo que el doctor Carlos Balcácer, y no recuerdo el otro colega que lo acompaña en esto, han dado un paso importante en lograr que un abogado acusado pueda ejercer su defensa técnica y a su vez pueda ejercer su defensa material. Porque si ejerce su defensa técnica no puede haber alguien más que conozca bien de su propia acusación. Claro. Y que pueda defenderse de su propia acusación. Correcto. Y ese es un paso que venía negándose a muchos abogados, de ejercer su propia defensa técnica, que muchos solicitaron a los tribunales que se les permitiera ejercer su defensa técnica y su defensa material, porque son ellos que conocen de las acusaciones que se le están formulando. Sin embargo, eso venía negándose, y ese tribunal le ha dado la oportunidad de ha sentado un precedente que ha dado la oportunidad a otros juristas que se han acusado de diferentes temas que ejerzan su defensa técnica. Todo parece indicar que a fin de cuentas, pues tendrá el sistema de justicia dominicano que excusarse con Jean Alain Rodríguez y hacerle la reverencia que se hace en Japón. Señor, excúseme. Porque de lo que se acusa a Jean Alain Rodríguez no es de la alteración del valor de la cárcel de Las Parras. Sí, esa es una de las su principal acusación. Su principal acusación. Y hasta la cárcel están funcionando. Sí. Ha llovido muchísimo, más que nunca después que se inauguró. Lo mismo que pasó con Punta Catalina, satanizada hasta el máximo, y ahora la están usando, porque esa inversión ya hecha no se puede dejar perder. Es más, por no usar esa cárcel en el debido tiempo después de inaugurada, lo que ha hecho el Estado Dominicano es perder dinero. Claro. A quienes no pusieron en ejecución eso, debieran ser procesados también. Ya, exacto, sí, porque realmente el no uso de un inmueble se deteriora. Y pierde valor. Entonces tuvieron que invertir una cuantiosa suma de dinero. Y los muebles se destruyen. Ya. Pero el escape del hacinamiento, que fue el principal hecho por el que se concibió para allá, el mínimo derecho humano que esté conservando un preso, se lo siguieron maltratando todo este tiempo, porque no le dieron terminación, lo que sea que haya habido que hacer para aflojar, para desahogar la población de las diferentes cárceles. Pero esas acusaciones alegres, o a veces por resquemor, o por venganza, o por una serie de situaciones que los seres humanos estamos negativamente revestidos, hay que parar. Recuerde, recientemente hubo una demanda y un fallo contra el Ministerio Público por una persecución de un joven ahí, una formulación de una acusación que resultó que los hechos de los que se lo acusaba no lo cometió. Imagínate que todo ese atropello, si no resultan ser ciertos los hechos de los que se le acusa a Jean Alain, resultan negativos. El Estado Dominicano tendrá que esperar una acción de responsabilidad patrimonial de parte de ese jurista, de ese acusado. Yo imagino que no se va a quedar de brazos cruzados. Y en caso del de gran magnitud, porque aquí sabemos que parte de lo que se le acusan, que todavía no se le ha aprobado, también sabemos que ahí hay temas personales. Sí, se dice que hay temas personales. Sí. Ahí hay situaciones porque quien ocupaba el cargo, quien después lo vino a ocupar, vienen y le caen arriba a él. Entonces a ti sí, a mí no. O sea, mira, ahí no. Si todo se circunscribiera meramente a Las Parras, otro gallo cantaría, pero sabemos que no. Mira, Jean Alain, desde el mismo momento que se inició su persecución, yo no conozco a Jean Alain, nunca lo he saludado, desde el mismo momento que se inició su persecución, Jean Alain demostró que él no constituía un peligro de fuga, que es una de las razones fundamentales para que se te imponga prisión preventiva. Salió del país, regresó, y todas las veces que ha salido del país ha regresado. Sin embargo, duró un tiempo preso de manera humillante. Sí, lo humillaron. De manera humillante, y eso no debe, por lo que dice Dancer, prevalecer en un sistema de justicia. Lamentablemente es así. No debe ser así, pero aquí usted sabe que con el tema, cuando empezó toda
toda esta tormenta, esta bola de nieve, todo era prisión preventiva. Usted lo sabe, todo era prisión sigue siendo prisión preventiva. Sí. Antes de eso. O sea, para colmo, la norma es la que debería de ser la excepción. Antes de esos casos, sino que aquí hay un juez de la instrucción que con sus excepciones, que su mentalidad es la prisión preventiva. No conoce otras medidas de coerción que no sea la prisión preventiva. Aquí se le impone prisión preventiva a todo el que no constituye un peligro de fuga. Y muchas veces se le da garantía económica a todo el que no va a presentarse jamás a un tribunal. Eso es verdad. Bueno, señores, vamos nuevamente a una breve pausa, así que en breve estaremos con ustedes. Con su anuencia, pausamos. La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión el proyecto del Código de Trabajo, pieza que fue ampliamente estudiada y contó con el voto favorable de los legisladores presentes. Asimismo, refrendó en primera lectura el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Viales, Escuelas, Hospitales y Presas que están suspendidas. También ratificó en única discusión un acuerdo suscrito entre los gobiernos dominicano y de Guinea Ecuatorial sobre la supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio por 90 días. Además, los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, así como representantes de las altas cortes integrados por Napoleón Esteves Lavandier, Ignacio Pascual Camacho, Anselmo Alejandro Bello y Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, recibieron en el Congreso Nacional la antorcha con el fuego olímpico en ocasión de la celebración en el país de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por parte del comité organizador encabezado por el periodista José Monegro. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Gracias, mi niña. Es para la reina de la casa. Amor, qué detalle tan hermoso. La reina merece su cariñito y para que disfrute su día como merece, entregaremos un bono de 1.500 pesos a 1.000.000 de madres a través de su tarjeta Supérate o Remesas Banreservas. Busca más información en superate.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia.
Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Continuamos, amigas, amigos, aquí en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Y seguimos aquí en la brisita de las madres. Así es. Doctor Escoto, ya estamos en la recta final de la vacation para entrar en vigencia, vacation judicial, para entrar en vigencia el famoso Código Penal. Un código que duró casi 20 años en la Cámara Legislativa, que se aprueba, que no se aprueba, se aprobó, recuerdo bien, en la gestión del presidente Danilo Medina, y lo vetó, lo devolvió al Congreso Nacional. En este Congreso que inició en el 2024 y se refrendó inició en el 2020 y se refrendó en el 2024, fue aprobado en 2 ocasiones, ahora por fin se promulga y entraría en vigencia supuestamente el 6 de agosto. Hay juristas que dicen que mejor no entre en vigencia. ¿Por qué? Porque será una nueva ley aprobada que será recurrida en innumerables ocasiones ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana por violentar preceptos establecidos en la Constitución Dominicana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, sin duda alguna era necesario una reforma al Código Penal Dominicano, que como todos sabemos, el código que teníamos en vigencia era el Código Penal francés, que data desde el 1872. Es decir, las sociedades, tanto la francesa como la dominicana, han sufrido innumerables cambios. Sin embargo, ese Código Penal francés que teníamos, como también tenemos el Código Civil francés, que todavía es el que funciona en República Dominicana, fue un código bien razonado y bien pensado por los juristas de ese entonces, que todavía las sociedades no conocen quién lo hayan podido superar, el pensamiento de aquellos juristas. Sin embargo, el Código Penal Dominicano, que va a entrar en vigencia en agosto próximo, es un código que en muchas partes es novedoso, porque ha variado de los elementos constitutivos, ya no se habla ahora se habla de tipo penal, se habla de una serie el lenguaje forense del código varía totalmente. Hay muchos juristas que entienden que en el momento en que se estén conociendo determinados asuntos, pues, formulando los tipos penales que trae novedoso ese código, contrastan con la Constitución de la República y habrá la necesidad ante los mismos tribunales de plantearlo de manera difusa, su inconstitucionalidad. Entonces todavía estamos a tiempo, me parece a mí, de revisar esa parte de ese código. Debiera el Estado Dominicano designar una comisión de juristas especializados en materia penal, entre ellos hay ya jueces conocedores de la materia constitucional y de materia penal, que están en el ejercicio del poder, o por qué no miembros del sistema de justicia, fiscales, abogados de ejercicio en materia penal y jueces del sistema de justicia penal, que hagan una revisión rápida de ese código, para que la adapten a lo que es la Constitución de la República, para que no volvamos a lo que usted planteaba ahorita, a la mora judicial, sí, por planteamiento de solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad por la vía difusa o por la vía directa. Entonces, lo prudente que debe hacer el Estado Dominicano, tanto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, es plantearse una reforma, una adaptación rápida de lo que haya que corregir. Eso sería lo ideal, para que se haga tengamos un código penal
que se ajuste a los preceptos constitucionales y no haya la necesidad de que venga la dilación de expediente solicitando sobreseimiento porque se van a plantear inconstitucionalidad por la vía difusa. Se habla, doctor, de pena máxima de 40 años, de acumulación de pena hasta 60 años, se habla de sancionar, judicializar, supuestamente, si usted, yo subo un video X, hablando de Dance, y usted reenvía ese Twitter, ya usted es compromisario de lo que yo... Se habla de todas estas cosas, y eso es lo que se dice, entonces que puede ser recurrido luego. Entonces vamos a tener los tribunales de justicia cargados de expedientes innecesarios. Se están quejando los jueces de tanto trabajo que tiene y la falta de jueces, entonces tendremos que ser todos jueces. Esa es de las cosas que se mencionan, que usted tendría que tener una especie de... que yo le demuestre un consentimiento para que usted... Entonces, y aquí todo se va viral, o sea, aquí... Pero, por ejemplo, yo siempre he sido partícipe del tema de la acumulación de penas, porque obviamente, ¿en qué lógica cabe? Si usted se lleva, Dios libre, 1, yo me llevo 3, no podemos tener un máximo de 30 o de 40 los dos, o sea, eso no es posible. Yo siempre he sido partícipe. Ahora, señores, el tema de la acumulación de pena es una cosa. El tema del aumento de pena es otra muy diferente. Y ahí yo siempre he agarrado ese tema con pinzas. ¿Por qué? El aumento de penas no resuelve los problemas. Aquí hay un problema social, un problema de educación. Aquí hay un problema que no va con que usted pase de 30 a 40, de 20 a 30, de 10 a 20. Eso no ha resuelto nada. No va a resolver nada. En las ocasiones en las que... ¿Usted se acuerda una vez que aquí hubo una modificación entre el maltrato a la mujer y el feminicidio? La ley 24... Y te daba que supuestamente te iba a dar lo mismo, que se dispararon los feminicidios, porque te iba a pasar lo mismo. Es que pasa lo mismo, aquí hay un problema en Suiza, ni en Noruega, ni en países donde la educación es primero, sucede nada de eso. Lo primero es la educación. Tú no haces nada con leyes rígidas si no tienes una sociedad con altos niveles de educación. ¿De qué vale? El ignorante no lee la ley. Ni piensa en consecuencias. Las sociedades más atrasadas son las más violentas. El ignorante no piensa en consecuencias. Entonces, la rigidez de la ley y la prisión no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que todos hagamos un esfuerzo para tener una sociedad más que la educación sea lo primordial. Esa inversión del 4% del Producto Interno Bruto en educación no ha servido de nada. ¿Verdad? Lo que ha generado una sociedad más violenta. Pero se dice que aquí solamente una vez se ha mencionado el 4, se ha aplicado completamente. Lo que más es puntos de droga. Han aumentado los puntos de droga a partir del 4% en la inversión. El 4% lo que ha servido es para mucha gente enriquecerse y para la educación degradarse. Es lo que ha servido eso, simplemente. Ahora, si ese 4% se hubiese bien invertido en los sectores que necesitan mejorar los niveles de educación, estuviéramos disminuyendo la cárcel y disminuyendo la pena en vez de aumentarla y de crear y fortalecer el sistema penitenciario. Lo que hay que fortalecer es el sistema educativo. Mientras más personas educadas hayan, más personas libres habrán. Eso lo dijo una frase José Martí, que dijo: un pueblo de hombres educados será siempre un pueblo de hombres libres. Bueno, los primeros 8 años de aplicación de ese 4% del PIB para la educación preuniversitaria, lo que se invirtió fue en construcción de escuelas y con mala calidad. Escuelas de mala calidad. Y tenemos profesores, y aumento de los profesores. Y profesores analfabetos tenemos. Entonces tenemos cajones con muchos niños, principalmente en la parte rural y en las barriadas, están llenas de haitianos. Tenemos llenas de haitianos con comportamiento violento, ligado a una distribución amplia de droga en todas las esquinas de las barriadas y de los sectores populares. Escuelas llenas de haitianos donde para los niños dominicanos hay problemas de cupo. Ahí en esas escuelas es que se forman los profesores sin capacidad que van a dar clase ahí, porque son lo que es una organización de profesores que tampoco hace un ejercicio en favor de la formación de sus docentes. Entonces, ¿qué tenemos? Economicista, una asociación de profesores economicistas. Entonces, esto hay que cambiarlo y hay que reformarlo. La reforma de los códigos debe comenzar por la educación. Bueno, señores, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. Así es. Vamos a decirle al gobierno que por el bien común, por el bien de todos, presidente,
un ojito al Código Penal, porque todos sabemos que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación, A pesar de los constantes anuncios de planes, estrategias y esfuerzos que hacen las autoridades, parece ser una epidemia caída del infierno. Más de 30 casos de feminicidios han enlutado a República Dominicana en lo que va de 2026. En la última década 2016-2025 se reportó un promedio anual de 73.887 denuncias por violencia de género, intrafamiliar, doméstica y delitos sexuales. De este total, solo se emiten unas 21.501 órdenes de protección al año, equivalente al 29% de las denuncias. Esto significa que solo 3 de cada 10 denuncias reciben una medida formal de protección. Entre el 2015 y 2017, las denuncias se mantuvieron por encima de 65.000 casos anuales, con un promedio de 15.326 órdenes de protección. Más allá de las estadísticas y los informes policiales, estas mujeres eran madres, estudiantes, emprendedoras y figuras